Vamos a comenzar esta última sesión antes de pasar a las conclusiones hacia un modelo de pueblos inteligentes en las sociedades del Mediterráneo, con el que cerraremos este primer Congreso de Pueblos Inteligentes. Bueno, esta última sesión hemos ido desde la globalización con Ignacio Ramonet, llevamos un largo viaje, ¿no? A lo largo de la tarde, que empezamos la tarde del jueves, y después de esa dimensión, de ese lugar de la globalización, la situación de la globalización actual, después de pasar por la crisis ecológica y todas sus consecuencias, después de explorar muchísimas experiencias sobre las dimensiones de lo que puede significar los pueblos inteligentes, hacemos esta última sesión, que es una sesión más aplicada, más concreta, ¿no? La investigación sobre, que lleva por título la investigación sobre la innovación en los territorios rurales valencianos. En esta sesión tenemos dos partes, ¿no? Un poco que se complementan. Una primera parte que comenzará Vicent Querol. Vicent Querol es el director de la Cátedra de Brecha Digital de la UGI, buen amigo, muchos años haciendo cosas juntos con su grupo de investigación en la UGI, con Marina Riquena, con Xavi Chinés, con Artur Aparici, ¿no? Y ellos llevan ya un tiempo largo trabajando e investigando y publicando, ¿no? Las investigaciones, yo creo, más interesantes sobre la cuestión de las tecnologías de la información y la brecha digital y la sociedad valenciana. Vicent nos presentará un poco yo creo que una imagen sintética de todas estas investigaciones con las ideas que quiera destacar. Luego, en segundo lugar, os presentaremos en riguroso estreno mundial, en rigurosa primicia mundial, pues la investigación que estamos terminando ahora sobre las necesidades TIC en el ámbito rural de la comunidad valenciana. Destacaré algunas de las ideas centrales de esta propuesta de investigación, sobre todo una cuestión fundamental, y es esa colaboración del cual este mismo Congreso forma parte, de la sociedad civil a través de sus fundaciones y sus asociaciones, en articular, en promover, junto con las instancias políticas y junto con las universidades de la sociedad valenciana, dinámicas de conocimiento y transferencia social realmente notables, ¿no? Yo vengo del mundo de la universidad, conozco bien ese lugar de la excelencia JCRIL, ¿no? Como la solemos llamar entre nosotros, el JCR, ¿no? En clave de broma, y valoro por esa misma razón la importancia que tiene la implicación de la sociedad civil en los procesos de conocimiento y de investigación a través de sus fundaciones, ¿no? En este sentido, aprovecho también para resaltar esta cuestión en este momento y dar las gracias a la Fundación El Olmo y a la Fundación de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo por este papel en este proceso. Nuestra investigación nace de esa propuesta, de una propuesta de la Fundación El Olmo, que ha sido capaz de articular a las distintas universidades del País Valenciano, a la Universidad Politécnica, a la Universidad Miguel Hernández de Elche, a la Universidad de Valencia en este proceso. Daré dos o tres ideas claves sobre esa investigación y después le daré la palabra a nuestro compañero del equipo de investigación, Juan Miguel García Gómez, que se conectará online, subdirector del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, investigador principal del Laboratorio de Datos Biométricos, con el que estamos trabajando en nuestro proyecto de investigación en el diseño de una herramienta de ciencia de datos que permita y apoye la toma de decisiones, el diagnóstico y toma de decisiones para los municipios en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación y de ese camino, ¿no?, al que nos dirigimos de pueblos inteligentes, ¿no? Entonces, básicamente esa es un poco la estructura de la mesa. Le doy ya la palabra a Vicent y vamos a ir todo lo rápido que podamos. Vamos dándole, gracias, muchas gracias Manolo por la presentación. Bien, bueno, yo vengo de la Cátedra de Brecha Digital y Territorio y colaborando muy gratamente en este congreso, ¿no?
Nosotros empezamos la andanza con... Bueno, tenemos una red de cátedras de brecha digital, creo que aquí es un buen momento para evidenciarlo, con diferentes temas en las 5 universidades públicas valencianas, y la nuestra, por nuestra vinculación al territorio y nuestro enfoque desde la sociología rural, digamos que pareció bien que nos dedicásemos a estos temas, ¿no? Venimos ya trabajando en diversos análisis sobre brecha, pero también la propia red de cátedras está digamos, organizando, haciendo un observatorio de la brecha digital que va en breve a proveer de datos ya públicamente sobre este fenómeno. Veníamos trabajando la brecha, trabajamos las cuestiones en pandemia que había pasado en los espacios rurales a través de entrevistas, y a finales de 2020 surgió la idea de abordar la cuestión de las Smart Villages. Nosotros intuitivamente veíamos que ahí había una cuestión importante sobre la cual trabajar, y sobre la cual trabajar los entornos para romper la brecha, aunque digamos en la academia todavía los focos estaban puestos en otros lugares. Luego comentaré mínimamente esa cuestión. El otro día en una exposición para los agentes de desarrollo local empezaba así. Esta es una frase que saqué de un libro muy crítico sobre las Smart Cities, y empezaba así. Aunque la frase pueda llevar a alguna duda, yo no soy coach ni nada, ni nada que se le pueda parecer. Pero era una frase que utilizaban en una plataforma en Bruselas sobre Smart Cities, y voy pasando rápidamente, que tenía... digamos, era el acrónimo de esto, ¿no? Era el acrónimo de estas ideas, ¿no? Dream, sueño, significaba estas ideas. Demonstration, Reinvention, Engagement, Adhesion and Mobilization. Claro, y la primera de ellas era que a través de la Smart, primeramente tenía que hacer demostraciones, y sobre todo yo hago mi interpretación de ese acrónimo, y a través de proyectos piloto. Necesitamos, igual que las ciudades, y hemos visto ahora mismo en la mesa anterior, que hay proyectos que desde la administración se apoyan de una forma u otra, también en el rural, para intentar superar la brecha necesitamos discriminación positiva, y discriminación positiva puntera, y es lo que yo creo que se está generando también en este congreso. Bien, la investigación en un primer momento lo que vimos es que necesitábamos conceptualizar. También en este congreso ya se ha conceptualizado el tema de las Smart. Es un tema realmente novedoso, llevamos 4, 5, 6 años. Tuvimos a Enrique Nieto, que participó en ese proceso de conceptualización desde la Unión Europea, y también desde la propia Unión Europea dicen que el concepto de Smart Village es un concepto abierto, y, como dijimos, no incluye de manera exclusiva el uso de tecnologías, aunque apoya. Aquí hay una posible definición, que es la que se utiliza. Bueno, luego, en la misma investigación hemos ido recorriendo diversas prácticas a nivel europeo, a nivel estatal, y luego aterrizamos en una serie de casos en la Comunidad Valenciana. Voy a recorrer los otros casos a nivel más lejano. Este es el recorrido para que vean lo reciente que es también el concepto, ¿no? También qué conceptos estratégicos van asociados, también han salido todos, y los hemos ido analizando, han salido todos en este congreso. Analizamos proyectos en Europa sobre movilidad, se han ido comentando algunos durante las diversas sesiones. Aquí, por ejemplo, aparece el de Ansó. Ansó estaba ayer mismo en Vilafranca presentando su proyecto. Es un poco el proyecto más integral y auspiciado desde la Unión Europea. Y aquí en el País Valenciano, aquí investigamos 3 casos. Uno, de forma inevitable, era Aras de los Olmos. Aquí iba más allá de lo digital, ¿no? En Aras de los Olmos, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un poco el estudio de caso por excelencia, porque, y salto mínimamente a los otros dos, en las otras iniciativas con lo que nos encontramos es o bien una conceptualización
totalmente necesaria también en algunos casos, como por ejemplo la Diputación de Castellón, que es muy de arriba hacia abajo. Jorge lo comentaba en la anterior, ¿no? Como van cayendo algunas de arriba hacia abajo, monitorización de luces, de agua. La Diputación ayuda a los municipios pequeños para esa eficiencia en el alumbrado, etcétera, pero vienen de arriba hacia abajo, y esa es su concepción, y sobre ella trabajan. Luego nos encontramos algunas iniciativas particulares, pero a nivel abierto, colectivo, como un grupo en Vistabella del Maestrat, que es el pueblo más alto de la Comunidad Valenciana, y hay un grupo de 2 pedagogas, una además con recorrido internacional, y Peñalab lo que hace es trabajar para la inclusión digital en el territorio de los niños a través de proyectos de robótica, pero también de la gente mayor. Pero es un colectivo que es voluntariado, y ellos están trabajando toda esa, digamos, capacitación de los diferentes estratos de la población gratis et amore. Luego ya se fueron integrando también como extraescolares, etcétera. Entonces teníamos ahí un contenido, ¿no? Un contenido de capacitación. Y finalmente vuelvo otra vez a Aras de los Olmos, y en Aras de los Olmos, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con conceptos que ya se han ido trabajando aquí. Nos encontramos, aquí está el alcalde y está Toni, nos encontramos con un ecosistema. Nos encontramos en un espacio en el que, en cuanto llega la idea de Smart Village, pues, y el hub que se va a empezar a construir ya esta semana, Rafa, ¿es así? El hub que se va a empezar a construir, ahí entra como un guante. ¿Por qué? Porque ya hay un trabajo de muchos años, que es bastante parecido a la idea que nos comentaba también Enrique Nieto, y que también estuvo hablando ayer desde Vilafranca, que es la de Lormes. Lormes venía trabajando 20 años. Son procesos de largo recorrido que van generando sus frutos. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que tengamos esas visiones de largo alcance. Otra de las iniciativas que también, casos que también investigamos, era un coworking. Aquí se ha hablado bastante, cada pueblo quiere un coworking, ¿no? En algún momento lo comentábamos. En el municipio de Culla, también en el interior de Castelló, hubo una iniciativa de coworking que fracasó, entre otras cosas, porque no tenía infraestructura. Empieza el coworking, y en un momento dado, claro, la gente que iba allí veía que no tenía capacidad de gestión y procesamiento de datos. Y ahora está en un equilibrio muy, muy frágil esta instalación. Además era una instalación que no era un coworking municipal o un espacio público, sino que era un lugar privado que generaba, digamos, flujos de nómadas digitales, de grupos de empresas que por la fragilidad de la infraestructura que estamos contando ha fracasado. Entonces, con todo esto, pues hemos visto, ¿no? Diversas formas de entender, ¿no? E implementar las Smart Villages, ¿no? Y nos ha llevado a esta reflexión, un poco desde la teoría que hemos ido recorriendo, desde ya toda una serie de visiones críticas que vienen de la Smart Village. Aquí también se ha comentado cómo la Smart Village no puede ser una copia o una copia mala de la Smart City. Y autores como Paulo Cardullo, que tiene un libro que se llama Smart Cities, continuamente advierte, ¿no? de la capacidad extractiva, ¿no? De la capacidad extractiva de datos que si no la gestionamos bien, y como comentaba muy bien ahora Juan Ignacio Torregrosa, supone, digamos, una forma simplemente de dejar algoritmos para otro, y que va en contra también de formas de hacer democráticas, participativas, por las que yo creo que la Smart Village debería velar. Y ya una serie de conclusiones. ¿Voy bien? Sí, toda castaña, pero voy bien. Eso, existe un discurso, ¿no? extendido que nos propone, ¿no? Nos propone de cómo construirnos como Smart Village. La Unión Europea lo deja bastante abierto, pero dependerá, ¿no? Dependerá de cómo lo construyamos entre todas y todos. Y ahí es cuando yo abogo, porque se necesita mucho, de empezar a generar proyectos desde abajo, a través de los cuales las herramientas puedan servir, ¿no? Pues estamos hablando de los casos exitosos de Lormes, por ejemplo, pero ahora, y también lo comentaba Juan Ignacio Torregrosa, va a venir
dinero para esta transformación digital y en qué situación se van a encontrar nuestros pueblos o nuestros territorios, como comentaba Jorge, nuestros territorios inteligentes, en qué situación se van a encontrar. ¿Va a caer ese dinero sobre un territorio que no está preparado? Y ahí tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué queremos una Smart Village? ¿Por qué queremos un territorio inteligente? ¿Para qué? ¿No? Bueno, son, digamos, ya son cuestiones que han ido saliendo, pero que a nosotros ya nos emergían en esta investigación que es del año de 2020. Por tanto, ahí el protagonismo de la ciudadanía rural y el control sobre los procesos, que aquí también se ha comentado, qué queremos o necesitamos, qué hacemos, cómo lo hacemos y qué productos, ¿no? aparecen ahí, ¿no? esa gestión de los datos. Y finalmente acabo con una cuestión desde la intuición que nosotros teníamos de la importancia en la ruptura contra la brecha digital. Recientemente se publicó este libro, que es interesante, se llama The Digital Disconnect, y la señora Ellen Helsper, que tiene 20-30 años de trabajo en cuestiones de brecha digital, además de las que ya conocemos, la primera, la segunda y la tercera, abogaba porque, por favor, nos pusiésemos a investigar sobre qué pasa con los entornos inmediatos, qué pasa con los entornos locales, porque sabemos que los entornos locales, los entornos más inmediatos que tenemos, nos catapultan a otras cosas u otras, ¿no? Y podéis buscar ejemplos, ¿no? de qué hacen los niños en un lugar determinado, ¿no? A qué se dedican cuando crecen, se dedican a unas cosas u otras. Pues depende de los diversos entornos que tengan y las oportunidades, pues pueden dedicar a unas cosas u otras. Y claro, eso hay que seguirlo en el entorno. Tuvimos la ponencia de Jesús Martí, ¿no? Como nos hablaba, cuidado, aquí la infancia la controlamos, pero aquí llega la adolescencia y ¿qué pasa? ¿No? Que digitalmente nuestros adolescentes, si no los orientamos o los guiamos, ¿no? Pues ahí hacen falta entornos en su vida social, ¿no? Yo creo que eso, ahí la Smart Village tiene bastante a decir, más allá de, por supuesto, las infraestructuras que se han ido comentando. Y ya para acabar, hace supongo que unos 10-20 minutos ha acabado en esta línea, ha acabado este taller en Vilafranca, que es un taller sobre programación y que forma parte de este congreso, de las sesiones paralelas, ¿no? Pues con esto acabo, ¿no? Con esta idea de entornos y cómo, parafraseando a Henri Lefebvre, el derecho a la ciudad, pues también podemos reivindicar un derecho a la Smart Village, pero no de cualquier forma, un derecho a la Smart Village que sea inclusiva en todos estos parámetros que vengo ahí indicando. Pues ya está. Gracias. Y esto lo pongo, ¿sí? Bueno, mientras ponemos... Antes de darle la intervención de Juan Miguel, quizá pues... Sí. Os señalaros un poco cómo se construyó la investigación y cuáles son un poco los elementos que lo animan, ¿no? Hay un par de citas, ¿no?, con las que presentaba mi diapositiva, mi intervención, ¿no? Una de Jesús Ibáñez, uno de los maestros de la sociología crítica española, y otra es un proverbio japonés que de alguna manera sintetizan algo de lo que se ha ido diciendo a lo largo de estos días. La de Jesús Ibáñez, en un texto magnífico que tiene sobre la relación entre el campo y la ciudad, ¿no?, cuenta una anécdota. Un campesino, dice la cita, conversaba con un profesor de universidad. Ante las agudas observaciones del campesino, el profesor, un profesor norteamericano, ponía los ojos como platos y el campesino le dijo: no se asombre usted, los que no hemos estudiado no tenemos más remedio que hacer uso de la cabeza, ¿no? El proverbio japonés es un poco esa misma idea de pensar la innovación de otra manera. Y el proverbio japonés dice: si quieres conocer las cosas nuevas, estudia primero las antiguas, ¿no? ¿Cuál es nuestro
el ánimo de la investigación. Pues en definitiva se trataría, esta investigación sobre las TIC es un primer paso, es una primera aproximación. Esperemos que dé lugar a un cierto programa de investigación, a ver si nos acompañan, ¿no?, los destinos de la administración, la propia investigación, la propia universidad, etcétera. Pero la idea sería, siguiendo a dos sociólogos contemporáneos realmente centrales, construir utopías reales en la investigación sobre el territorio rural y sus necesidades de tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Uno de ellos es Sousa Santos, el director del Centro de Estudios Sociais de Coimbra, una referencia central en la sociología contemporánea que se permite decir Sousa Santos. Marx decía que la filosofía se había enfocado a entender el mundo cuando lo que se requería era transformarlo, y dice Sousa Santos, en nuestra época es al revés. Es indispensable entender mejor este mundo para poder transformarlo. Esta es la idea, ¿no? Y esta es la idea, la misma idea que Eric Olin-Braid, el recientemente fallecido sociólogo norteamericano, ¿no?, recoge en su libro de Utopías Reales, donde estudia las distintas utopías que a lo largo del planeta se han ido realizándose en las últimas décadas, ¿no? Olin-Braid habla de que el diagnóstico es fundamental para entender la realidad, para poder actuar sobre ella y para poder transformarla. Y esa es la responsabilidad de las universidades, en tanto que funcionarios públicos, y este es nuestro papel. Por eso me permitía la broma al principio del JSR y de la burbuja de la excelencia. Nuestro trabajo está en otro lugar también, está en la transferencia, está en el compromiso con la sociedad civil, está en el compromiso con las fundaciones. Y simplemente recordaros, ahora se cumplen 10 años del decreto Wert, no sé si os acordáis lo que supuso aquello en la propia Universidad Española y todavía no nos hemos recuperado. Bueno, con este ánimo hemos hecho un diseño de investigación en el que hemos tomado como ejemplo y como referencia, marco, el libro del buen antepasado del politólogo y sociólogo australiano, Roman Krandarik, ¿no? En él habla de 7 ideas que tenemos que tener presentes, ¿no?, y contraponer. Humildad en el tiempo profundo, que la define como comprender que somos un parpadeo en el tiempo cósmico y la contrapone a la tiranía del reloj. Mentalidad de legado, tenemos que pensar para las generaciones futuras, ¿no?, frente a las prisas del presentismo. Justicia intergeneracional, que la define como tener en cuenta esa séptima generación y la contrapone al presentismo político. Pensamiento catedral, que lo define como planificar proyectos más allá de la duración de la propia vida y la contrapone al capitalismo especulativo. Previsión holística, que la define como idear múltiples rutas para la civilización y la contrapone a la incertidumbre interconectada, definido como el auge del riesgo global y del contagio. Y por último, objetivo trascendental, que lo define como aspirar a la prosperidad planetaria y la contrapone al progreso perpetuo. Cuando según se relacionen estas 14 posiciones, ¿no?, cuando predominan las primeras, estaríamos en un proceso de destrucción en la que solo predominan las segundas. La otra posición sería una posición de reforma en la que se combinan los segundos y los primeros, y por último una transformación en la que solo están presentes los primeros. Los pueblos inteligentes, la conexión de las necesidades de estos pueblos inteligentes en el ámbito rural tiene que articular fundamentalmente las dos posiciones. No es posible una inteligencia y una articulación de la tecnología vinculada a las 7 posiciones primeras que planteaba Krandarik, porque eso solo nos llevaría a espacios de destrucción, a reproducir dimensiones que ya hemos visto que no funcionan. Y también tenemos que ser muy cuidadosos con las dimensiones de reforma. Bueno, a partir de ahí nosotros diseñamos ya más concretamente un proyecto de investigación donde articulamos, ¿no?, desde mi condición de director del área de sostenibilidad de la Universidad de Valencia, dimensiones interdisciplinarias y dimensiones vinculadas a
contactos y conocimientos, ¿no? Con otros ámbitos de las ciencias y en particular de las ciencias del análisis de datos, ¿no? En ese sentido, nuestro objetivo, ¿no? Para conocer la transición digital y la conectividad territorial, la transición ecológica, la igualdad de derechos y oportunidades, las dimensiones socioeconómicas del desarrollo rural, el refuerzo de los servicios públicos a través de las TIC, el desarrollo de los sistemas de bienestar social y del cuidado de las personas dependientes en el ámbito rural y la exploración del ámbito de la protección y restauración de la cultura rural, como veis, muy ambicioso, un programa de trabajo muy ambicioso, necesitaba articular pues esa dimensión inter e intradisciplinar. Y para ello contamos con, en primer lugar, un equipo de investigación de la Miguel Hernández, con profesoras que han trabajado el tema de la economía rural desde una perspectiva feminista. Contamos con el equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Economía, compuesto por Rafa Castelló, que es uno de los mayores expertos en estructura social del País Valenciano en estos momentos, y Luis Vila, un catedrático de estadística de la Facultad de Económicas, y por último también con Juan Miguel García Gómez, ¿no? Que desde la cátedra de la Universidad Politécnica de Datos, de Análisis de Datos, en la conexión de todos estos elementos estamos diseñando esa herramienta para poder tratar de diagnosticar y entender la realidad social. En términos metodológicos hemos articulado las dimensiones cuantitativas y las dimensiones cualitativas. Hay una cita clásica dentro de la sociología tradicional una de las investigaciones sobre los inmigrantes en Chicago, que dice: lo que ellos me dijeron me enseñó a entender lo que pasaba y lo que yo vi me ayudó a entender lo que ellos dijeron. Nuestra perspectiva en la dimensión cualitativa básicamente ha consistido, y estamos ahora mismo articulando estos datos, a partir de un diseño con los distintos sectores que componen el ámbito rural, recoger su vivencia, su vida, sus necesidades a partir de entrevistas en profundidad y entrevistas grupales. La dimensión cuantitativa se ha concretado en una encuesta cuyos datos hemos recibido esta misma semana, y un dato sí que comentaré porque estamos todavía analizándolos. Es la primera encuesta que se hace en poblaciones de menos de 500 habitantes en el territorio valenciano, y donde hemos tratado de sondear ese estado de opinión de las personas que viven en este territorio y cuantificar algunas de las dimensiones sustantivas, ¿no?, que estarían presentes en estos territorios. Por ejemplo, un concepto, ¿no?, que nosotros damos por autoevidente como innovación o como sostenibilidad, queremos también saber qué significa para ellos. Y la verdad es que eran dos preguntas difíciles, Vicent, cuando las estuvimos pensando. Preguntábamos, en su opinión, ¿la innovación a través de las tecnologías de la información y la comunicación mejoran la vida en el ámbito rural? Y la otra era, en su opinión, ¿la innovación a través de las tecnologías de la información y la comunicación mejoran la sostenibilidad medioambiental en el ámbito rural? Nos ha sorprendido el resultado porque pensábamos que iba a haber más no sabe, no contesta, más posiciones negativas. Tenemos que hacer un análisis más en profundidad de estos resultados, pero en torno a 2/3 partes se posicionan en lugares favorables frente a la innovación y la sostenibilidad, que es un resultado pues eso, interesante también como primicia, ¿no? Y por último, lo que ahora Juan Miguel nos contará, ¿no?, que es esa herramienta de análisis de datos que trataría de ser una herramienta para diagnóstico y uso, ¿no?, de esos centros de tecnología de la información, de esos rural tech, ¿no?, y que podría ser una herramienta cuando la vayamos perfeccionando, vayamos incluyendo. Ahora, de momento, solo hemos cargado los datos del Instituto Valenciano de Estadística. Nos falta diseñar, como te contaba antes, un poco esos indicadores medioambientales, ¿no? Tenemos que ver exactamente cuáles son y más datos vinculados a cooperativismo, a cultivo ecológico, etcétera, que nos permitirían hacer unos patrones y unas pautas pues más precisos. Hasta aquí mi presentación. Supongo que Juan Miguel estará ya conectado, pues le pasamos ya la palabra.